Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Codes. Esta semana seguimos con un tema de estrategias y vamos a ver por primera vez uno de los 12 templos de Hades. Vamos a arrancar con el de Camus, por un par de razones. Este templo acaba de terminar, entonces tienen tiempo de preparar todo su equipo para cuando vuelva a abrir la semana entrante, y además porque es uno de los más complicados. Este templo tiene una mecánica muy específica, que es que Camus te congela prácticamente a tu equipo entero cada 2 rounds. Esto hace supremamente difícil hacer un buen puntaje, porque si perdemos el movimiento de todos nuestros personajes, por más que el pollo sí se siga moviendo, no podemos aplicar debilitación, no podemos dar 2 turnos, etc. Pero afortunadamente, este Camus es un poco chimbo y es susceptible a algo que muchos otros jefes en el juego no lo son, y esto es el control, por lo cual vamos a usar una combinación de Abadesa o la famosa barbacoa y también la brutalidad de Ares. El equipo exacto consiste de primero que nada Luna, como siempre en todos los equipos de PvE Luna es prácticamente fija y en este caso la vamos a equipar con Hada del Pantano para tener esa energía extra. El segundo miembro del equipo es la hermosa y legendaria Barbacoa o Abadesa, que en este caso va a cumplir 2 funciones. Primero, el control que vamos a ver durante la pelea y segundo, aplicar un poco de romper defensa. Si no entienden cómo Abadesa puede romper defensa siendo que no ataque, entonces no se preocupen, ya lo vamos a ver. A continuación tenemos el pollo y sí, yo sé que es otra guía utilizando apoyo, lo que pasa es que este personaje es tan infinitamente superior a todos los otros atacantes en el juego que es el dios indiscutido de PvE. No es que solo quiera hacer guías con pollo, es que hacer guías de daño óptimo. Sin el pollo, entonces no es hacer una guía de daño óptimo. En este caso lo vamos a equipar con un cosmo legendario dependiendo del nivel de vida del jefe. Si el jefe está nuevecito, si acaba de abrir el templo, entonces pueden equipar cadena de Festo. Si el jefe está abajo, como en este caso, entonces pueden utilizar Rey Gigante. Y si el jefe está en el medio, o sea que no recibe ninguno de los 2 boosts, entonces creo que la mejor opción es Dragón de Plata. A continuación tenemos al Seiya rango B, que es otro miembro esencial de cualquier equipo de alto daño de PvE, en este caso con Elfo Sangriento, y aquí hay 2 estrategias. Está la básica, que es la que vamos a mostrar hoy, que es la estrategia más segura, y hay una estrategia un poco más avanzada en la cual no le equipamos Cosmo Amarillo. Obligamos al Camus enemigo a atacarlo en esos primeros 2 rounds y bajarlo del 50% de vida. Así podemos activar la pasiva que nos sube el daño. Para eso se necesita un nivel de vida muy específico porque además tienen que contar con el boost que nos da el pabellón de tesoros. Entonces eso es algo que varía para todos los jugadores. Pueden intentar con distintas configuraciones de vida a ver si logran forzar a ese Camus a que lo baje de 50 pero que no lo mate. Si van a intentar eso, entonces les recomiendo Dientes de Dragón. Ahora sigue Poseidón, el cual cumple varias funciones. Primero, con sus 2 invocaciones puede activar 2 escupitazos más del pollo. También contribuye con daño. Yo lo tengo equipado con Elfo del Viento simplemente porque me da pereza ponerme a cambiarlo, pero pueden ponerlo también dependiendo del nivel de vida del jefe, o pueden ponerle Elfo Sangriento también. Su última función es que cuando él utiliza la ola, el ataque de área, también le da un buff de daño final a todos sus aliados. Si no tienen a Poseidón lo pueden reemplazar con otro atacante de área, pero no van a tener ni las invocaciones ni el buff al daño final. Pero sí es importante tener un atacante de área para matar a los ayudantes de Camus. Este es uno de los jefes que no aparece solo. Si no logramos matar a esos ayudantes, es probable que ellos nos maten a nosotros en el round 3 o 4. Y matarlos también es importante para el equipo óptimo porque vamos a utilizar a Cáncer. Equipado nuevamente con Elfo Sangriento, yo el mío no lo tengo ni siquiera en 6 estrellas porque su función no es hacer daño, es invocar los fantasmas de esos ayudantes de Camus que vamos a matar y activar con esos fantasmas más escupitazos del pollo. Gracias a su propia habilidad que le puede dar 2 turnos, si le damos un doble turno con Luna, entonces podemos activar 3 turnos en total con Cáncer. Eso lo hace un caballero un poco más útil que Kraken en estos niveles donde tenemos ayudantes, pero si no tienen a Cáncer pueden utilizar a Kraken. Van a perder unos cuantos ataques, pero igual pueden hacer un muy buen nivel de daño. Algo muy importante también en estos templos de Hades es la inspiración que pueda dar su legión. Entre más alto este nivel de inspiración, más alto el daño al que podemos llegar. Cada miembro de la legión puede inspirar una vez utilizando solo oro, y creo que la segunda inspiración de legión solo cuesta 20 o 30 cristales. Ya la inspiración personal es cuestión de cada persona cuánto quieran aportar. En mi caso yo siempre hago unos 5 o 6. Les menciono esto porque si quieren ser competitivos en los rankings de legión o personal, van a necesitar una legión que les ayude a inspirar. Toda esta gente que está acá en los tops, y sobre todo las legiones top, que como pueden ver acá en el 1, hay uno muy dominante en estos elementos de PvE. Todas estas legiones exigen que todos sus miembros inspiren por lo menos 2 veces al día, una vez por oro y una vez por diamantes. En las legiones grandes hay como mínimo 60 miembros. Si logran que todos inspiren 2 veces, entonces el boost que recibirán acá por la inspiración será del 120%. Eso les va a subir el daño enormemente. Y listo, vamos a ver la pelea entonces con todos los movimientos, explicaré qué pasa en cada round y por qué, pero antes de empezar le quiero dar un agradecimiento muy grande a Trollsoku, que es uno de los jugadores más fuertes en PvE acá en el servidor A1 y que compartió esta estrategia conmigo. Acá en la descripción les voy a dejar el link para su canal. Como ya saben, este juego está disponible en varias versiones hace rato, entonces muchas de las estrategias ya están inventadas. Yo aquí simplemente estoy cumpliendo la función de mensajero para que más gente lo pueda aprovechar.
Aquí vamos con la pelea que ya la tengo grabada de antes, pero me pareció más fácil hacer el comentario después para poder explicar todo lo que está sucediendo en cada round. Es un ataque muy bueno, pero no un ataque perfecto. Este equipo tiene un potencial de daño aún más alto. Pero bueno, empezamos entonces con un doble turno a Iki. Como siempre, vamos a tratar de aplicar el terror. Utilizamos Ares contra Camus, así dentro de 2 rounds. Camus no puede utilizar su congelación. También lo silenciamos para que no nos congele mientras tanto, antes de que pasen esos 2 rounds. En el primer movimiento de Iki, marcamos a Camus con el terror para asegurarnos de que cuando el pollo empiece a escupir, lo enfoque a Camus y también nos suba el daño. En el segundo movimiento nos transformamos, pero no nos transformamos de todo. Nos damos un buff de ataque y nos quedamos en modalidad huevo. Con Seiya no tenemos suficiente energía para hacer la habilidad, así que hacemos un ataque individual en cualquier persona, no importa en realidad. Con Poseidón vamos a hacer la primera invocación, la que rompe defensa. Y con Cáncer no podemos hacer mucho todavía, porque no hay ningún muerto.Igual, si estuviéramos usando a Isaac, tampoco podríamos hacer mucho, porque el pollo no ha salido de su huevo, no está escupiendo todavía. Ahora, en el segundo movimiento le damos 2 turnos a Poseidón, silenciamos nuevamente a Camus para que no nos pueda congelar, salimos del huevo con el pollo, dándonos el último buff de ataque, y podemos empezar a aplicar las debilitaciones. No, perdón, aquí es un ataque básico de Seiya, porque en este round necesitamos los 3 de energía para utilizar la ola de Poseidón y tratar de matar a estos caballeros, a estos ayudantes. Si tuvieran una legión con full inspiración, perdón, en el segundo movimiento invocamos en la segunda invocación, si tuviera una legión con full inspiración, entonces ese ataque de área de Poseidón limpia el mapa, mueren todos los ayudantes de una y Cáncer puede empezar a invocar todos sus fantasmas. En este caso no lo tenemos de esa manera, entonces estos manes siguen pegando. Lo cual nos causa un poco de daño y hace que el run tenga más probabilidad de fallar. Además activa menos ataques de Cáncer porque no hay fantasmas. Anyway, en el tercer round podemos empezar con la doble debilitación de Seiya. Abadesa ya por lo que ya se activó Ares, entonces ataca a Camus con la básica y rompe defensa. Pegaso aplica debilitación. Perfecto. Poseidón utiliza el rayo dividido, que es el que más daño hace. El otro rayo, bueno, si se divide, en ese caso no se dividió. El otro rayo ataca 3 veces, pero si no se divide, como no tiene la posibilidad de dividirse, entonces en total hace menos daño. Ahora, invocamos con Cáncer, rezamos que nuestros fantasmas acaben con los ayudantes allá del otro lado y así podemos tener más ataques nosotros. Creo que en este último, justo, listo. No me acuerdo quién estaba allá en esa esquina, pero por fin murió. Abadesa ya está bastante baja de energía, de vida, y eso es con propósito. Abadesa en el final del cuarto round debe morir para crear un fantasma más. Como pudieron ver, en este round le damos 2 turnos a Cáncer, porque ya vamos a llegar a las 3 debilitaciones de Seiya. Con Poseidón seguimos haciendo el rayo dividido, no hay necesidad de congelar. En este caso sí se dividió, haciendo un buen poco de daño extra. Y con Cáncer tenemos 2 opciones. Si tenemos ya todos los fantasmas disponibles, entonces podemos utilizar la básica para romper un poco de defensa. Y si no tenemos todos los fantasmas disponibles, entonces podemos invocar. En el segundo movimiento, sí o sí, vamos a invocar, porque es esta habilidad, la segunda, la de invocación, esa es la que nos otorga 2 movimientos. Entonces, haciéndolo de esta manera, tenemos 3 ataques totales, o 3 rounds totales de Cáncer, con 5 fantasmas cada uno. Entonces son 15 ataques, en vez de los 2 que tendría Isaac si le damos el doble turno con Luna. Y aquí, como se demora tanto el turno, no estoy seguro qué más decir. Ahí por fin Camus remata a la pobre Barbacoa, rest in peace, gracias por su servicio. En el último round le damos 2 turnos a Seiya. Y como se pueden dar cuenta, en este run, en este ataque, a Seiya nunca me lo bajaron de 50%. Si no, el daño hubiera sido muchísimo, muchísimo más alto. Y ahí es donde viene la estrategia de equipar menos Cosmo de vida para obligar a ese Camus, porque Camus siempre ataca a la unidad de nuestro equipo que tenga la menor cantidad de vida. Entonces, si hacemos que ese sea Seiya, que sea débil, Camus en esos primeros 2 rounds lo ataca, lo baja de 50%, pero debemos equipar, ¿cómo se llama? Dientes de dragón, para que el segundo movimiento no lo logre matar. Aquí viene, este es el último movimiento de Cáncer, las últimas fantasmeadas, aquí ya teníamos 6 gracias al espíritu de Barbacoa que sigue luchando con nosotros. Camus nos congela porque es el último round, ya no tiene Ares, Barbacoa murió, el pollo escupe por última vez. Y tenemos 20 millones, los cuales son 2000 puntos, lo cual es exactamente lo que necesitamos para reclamar todas las recompensas importantes acá de la primera pantalla. Y ya de ahí para allá, guys, es si quieren seguir subiendo el daño por un reto personal, lo pueden seguir haciendo. Con un solo ataque de 20 millones pueden terminar todo por la semana. Y esto es por la semana, ya no hay más. De ahí en adelante simple reto personal.
Y listo amigos, eso es todo por hoy. Espero que el video les sea útil para mejorar su daño en estos templos de Hades. No es una modalidad de juego extremadamente divertida, pero si son de los que les gusta hacerse retos personales, tratar de mejorar su propio daño y romper nuevos récords, entonces es divertido porque nos permite jugar con distintos equipos, planear, sacarle todo, cada onza de daño a cada personaje. Como pueden ver, con un solo ataque sólido por semana se completan todas las recompensas principales, que son estas de la primera página. De ahí en adelante es simplemente un reto personal, tratar de sacar unas cuantas más piedras de resonancia, pero las mejores recompensas están en la primera página y las pueden hacer con un solo ataque. Después de que tienen ya sus 2 buenos ataques grabados, es solo cuestión de venir, darle al botón de incursionar y pueden repetir ese nivel de daño. Yo aquí me despido por hoy. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita para no perderse videos y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.